El Jardín de los Presentes, un programa pensado para hablar de la cultura rock. Jueves de 21 a 23 por www.radiozoe.com.ar. Zoe 107.1. Respirá música las 24 horas. El Jardín de los Presentes existe desde hace muchísimo tiempo, pero lo que más tiene es futuro. No sé si es importante que lo diga yo. Díganlo ustedes, y la mejor manera es ponerle la oreja a Zoe y estar todos los días que el programa está en el aire. Les dejo un gran cariño, soy el Rafa, y ojalá me inviten de nuevo. Primer bloque del Jardín de los Presentes, y ya con nosotros sentados, vienen a visitarnos como todos los años. Es un gusto para nosotros porque siempre es bueno tenerlo cerca, siempre es bueno escucharlo, siempre es bueno que nos traiga música, porque habemos aprendido toda la vida y seguimos aprendiendo de su mano. El señor Alfredo Rosso, padrino del Jardín de los Presentes, una vez más con nosotros. Gracias, Alfredo, por venir. Un placer. Mi única condición para venir acá era que me dejaran sacarme una foto con el afiche de Zoe FM 107.1 de fondo, que es un orgullo. Y además tiene que ver con algo muy caro a tu sentimiento, que es una nietita también. Sí, ¿no mi nieta mayor, mi querida Zoe, sí, cómo no. Bueno, agradecerte mucho de nuevo, Alfredo, como siempre, todos los años estás por aquí, así que un gustazo. Además me recibieron con una voz de un amigo muy querido de muchísimos años, como es el Rafa Fernández, que es una de esas personas que tienen un mérito especial, que te levantan el ánimo de solo encontrarte con él, ¿no? Claro. Y bueno, esa gente es casi chamánica. Sí, estuvo por aquí hace no mucho tiempo, ahora 2 meses, y la verdad que fue un gustazo también. Lo que menos hicimos fue pasar música, también trajo música y nos reíamos porque después quedó la charla, nos pusimos a conversar y bueno. Aparte una charla larga. Sí, viste que yo aprendo, ya no te traigo 20 temas. Sí, es verdad, porque siempre Alfredo trae una lista maravillosa que nos arma, pero bueno, por el tiempo y por también querer escucharlo hablar, a veces cometemos la infracción de nada más poner 2 temas al aire. Igual, como dice cierta ley física, nada se pierde, todo se transforma. Absolutamente. La lista siempre queda guardada y uno va aprendiendo gracias a va conociendo. Ustedes, pues, y yo las reciclo, pero con buena onda, ¿no? Claro. Mira, bueno, empecemos por ahí, Alfredo. Digo, ¿qué tenés en cuenta a la hora de escoger música? Digo, te invitan mucho en varios lugares, vas siempre, haces el mismo ejercicio, siempre llevas tu música. ¿Qué tenés en cuenta a la hora de la curaduría? Mira, cuando a mí me gusta que exprese la música mis varios intereses, cuando el programa lo da, ¿no? Si vas a un programa que se llama Heavy Rock, bueno, evidentemente vas a llevar las cosas que te gustan de heavy, pero cuando el programa tiene una apertura musical intensa, trato de que refleje eso, ¿no? De que a medida que pasa el tiempo también uno va incorporando nuevos sonidos y te va gustando también un poco más una música que antes por ahí no le daba tanta bolilla, ¿no? Claro. Algunos dicen que el tango lo entendés de grande, pero no es solo el tango, también mucha música étnica que cuando eras más joven por ahí te sonaba un poquito más difícil al oído y vas entendiéndole un poco la vuelta. Así que eso lo tengo en cuenta, que me represente en la mayoría de mis gustos, por lo menos. Y siempre venís, generalmente, cuando ya el año va terminando, ¿no? Que un poco también coincide con un nuevo aniversario de la casa, que es tu criatura favorita. Y también nos sirve a nosotros para preguntarte y mirar un poquito para atrás y el recorrido del año, ¿no? Traer música nueva, traer clásicos, también tiene que ver con que el rock sigue gozando de buena salud. Digo, es como hay una continuidad, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, yo veo que este fue un año interesante en el sentido de que tanto a nivel nacional como internacional se ratificó la vigencia de valores de siempre, de gente que ha estado prácticamente desde el principio, ¿no? No sé, a nivel nacional yo vengo de emocionarme mucho con esta gira que están haciendo Lito Nevia, Nito Mestre, Silvina Garré y Ricardo Soulé. Los vi el sábado pasado en el Coliseo y fue una emoción enorme, pero no solo porque toquen los hits o porque toquen los clásicos, sino por la química interna y por la sensación de toda una vida compartida, porque muchos de mis momentos mejores, peores, lo que sea, pero vividos intensamente, tienen que ver con la música de artistas como ellos. De hecho, uno de mis primeros
discos comprados fue La Balsa, o sea, un caso de libro de texto. Y en cuanto a lo extranjero también, porque de golpe se ha producido el retorno de un maestro como Neil Young con una versión de Crazy Horse, que no lo tiene a Poncho San Pedro como otro violero, pero lo tiene otro histórico que tocó con él desde siempre, que es Nils Lofgren, ¿no? Sí. Y sacaron un disco tremendo que se llama Colorado. Ya después vamos a ejemplificar un poco. Pero también qué sé yo, gente como Van Morrison. Y en el plano nacional también el retorno de David Lebón con un disco nuevo, hecho en colaboración con gente de su propia generación, en el caso, por ejemplo, de la reunión de Polifemo, y de generaciones que vienen después. Y por otra parte también me gusta esta expansión que está teniendo las nuevas figuras de nuestro rock. Este año yo, por ejemplo, hay un teatro no muy lejos de donde estamos, que es el Shirgu Untref, que tiene un repertorio extraordinario. Increíble. La pude ver, por ejemplo, a María Pien, que es una de mis grandes admiradas actualmente, viste, una cantante con un registro tremendo, pero además con una capacidad de composición e interpretación. Yo admiro muchísimo a los grandes compositores, y si encima son muy buenos intérpretes y te hacen conocer a nuevos intérpretes en base a lo que interpretan, mejor todavía. Y bueno, ya con eso más o menos mi año musical estuvo bastante lleno, porque se tocan las dos puntas de mis intereses, que es ratificar la música que me ha gustado toda mi vida y no quedarme pensando que en la música de una década en particular nada más, sino seguir viendo cómo surgen nuevas generaciones y se reinventan cómo se reinventan, claro, eso, ¿no? Claro. Porque digo, no tenés que ir a buscar la discografía vieja de alguien que te gustaba cuando, sino ver que están vigentes y que están con ganas. Y eso es fantástico. Y el surgimiento de los nuevos valores también, en estas condiciones que ahora en cierto sentido son un poquito más benévolas, tecnológicamente hablando, ¿no? Y me refiero a la posibilidad de que se pueda grabar o se pueda armar un circuito propio de presentaciones gracias a la autogestión, claro, porque lo permite la tecnología en el caso de grabar y lo permite la colaboración mutua en el caso de los recitales. Todos sabemos, y quienes hagan música y estén en este momento comenzando o haciendo sus primeros palotes, como decíamos antes, me darán la razón de que no es fácil encontrar salas. Mucha gente te exige cosas que son difíciles de satisfacer, como llevar tu propio público, ¿viste? Claro, el colmo. Sí. Sí. Pero también existe esta cosa de músicos que colaboran desde diferentes partes del país entre sí, que se devuelven los favores albergando a músicos que vienen de otras geografías. Y a mí eso la verdad que me pone muy bien, porque a pesar de todas las crisis que ya son sintomáticas en nuestro país, que son como una montaña rusa, ¿viste? Sube y baja, a pesar de eso el arte sobrevive. Y eso es una alegría. Muchos de los artistas que vinieron este año y organizan sus giras, generalmente también la organizan en función de armarse una banda en cada lugar al que van a tocar. Exacto. También, bueno, lo hacía Gavis, lo hace Claudio Gavis cuando viene acá, pero no solo él. Hay una gran camada de gente joven que también es una cosa bastante interesante que descubrí, que arman casi un disco para que puedan tocar con dos personas. Mirá. O sea, y van con una base, va el artista más un músico solo que dispara sonidos y van en formato de dúo, pero pueden llegar casi a representar lo que están haciendo en los discos, y es bastante interesante la vuelta que le encuentran, como vos decís, en este ciclo de crisis que tenemos, de que se reinventen y que también forman 1 millón de bandas. Eso también son artistas que no tienen solo una banda, sino que están en 3, 4 bueno, consiguiente con todo esto que estamos hablando, también me parece muy interesante los intercambios que siguen habiendo con países vecinos, ¿no? El caso concreto de Uruguay, por ejemplo, que hay toda una nueva camada de bandas que está desembarcando en Buenos Aires, y por supuesto está ocurriendo también la cosa recíproca. Uh-huh. Ahora tenemos en Buenos Aires a E.T. y los Problems, con un disco extraordinario que se llama Hambre, que se decidieron a sacarlo en físico, un pedido que yo siempre les hice, porque hay discos que no pueden ser solamente digitales,
que me perdonen los que dicen que el formato físico está en crisis, pero hay discos que tienen que permanecer por los siglos de los siglos, y la única manera es que exista un formato físico, mal que les pese a muchos. Y los problemas yo los conocí juntos, mira, con Acorazado Potenkin. Y sí, compartieron fecha juntos. Bueno, Acorazado también está por sacar un disco nuevo, Piel. El viernes. Sí. Qué bueno, Sí. Así que hay lindas novedades, y un poco también sumándonos a lo que vos decís. Digo, hay vida, sigue habiendo vida permanentemente y sigue en ebullición. Primera canción. Bueno, la primera canción vamos a estrenar con el disco de Neil Young y Crazy Horse, que para mí fue una sorpresa. ¿Por qué? Neil Young es muy prolífico y siempre saca un disco cada año, cada 2 años, seguro. Y a veces saca 2 en un año. Pero yo quería un disco donde uno dijera, wow, no hay relleno alguno. Y puso toda la carne en el asador. El viejo Neil lo hizo de nuevo. Lo hizo en un estudio donde parece que se congelaron el upite en las montañas de Colorado, ¿viste? Es un estudio allá arriba, se lo llevó ahí, ¿viste? Los 4 viejitos se fueron ahí a grabar y sacaron un discazo que se llama apropiadamente Colorado. Y de ese disco vamos a escuchar el primer tema, Think of Me, Neil Young y Crazy Horse. Usted se ha comunicado con el Jardín de los Presentes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Buenas tardes, amigos del Jardín de los Presentes. Acá les habla Toba, tecladista de la saga de Saihueque. Acá estamos ensayando. Los esperamos el viernes, estamos en Gregón. Tocamos junto a Búho X. Gregones en Irigoyen 4071, los esperamos, va a estar muy bueno el show. Muchas gracias. Para llorar tendrás siempre motivos para enojarte tendrás siempre motivos. Yo no quiero negar todo lo malo que vivo. Yo no quiero contar todas las cosas que vivo. Pero este carro maldito me lleva así. Seguimos con más Jardín de los Presentes. Y bueno, te tengo que hacer una pregunta que me han pedido que te la haga también, un poquito pasar por la historia que tiene que ver con el Expreso Imaginario, pero lo voy a enganchar un poquito, Alfredo, también un poco para que nos cuentes la actualidad, como así como hablamos de la música del rock, cómo estás viendo el periodismo también, el periodismo escrito, y contanos también un poquito si tiene algo que ver, hay una herencia que quedó del Expreso Imaginario, y meternos también un poco en la historia del Expreso, ya que estamos. Mirá, el Expreso es un buen momento para que hagas la pregunta, pues estamos armando un libro con Pipo Lernud y con Claudio Kleiman de nuestras notas en el Expreso. Por supuesto que tenemos que ser selectivos porque es un libro que va a tener, poner, 400 páginas y no podemos poner todo. ¿Toda la época del Expreso o la primera? No, son básicamente nuestras notas principales están en la primera época, pero hay alguna que otra que se escapa, que va un poquito más adelante. Pero el punto es que, por razones de derechos, no puede ser un libro total del Expreso con todos los redactores, porque es muy complicado y nosotros no tenemos esos derechos. Tenemos los derechos de nuestras notas. Y nos pone muy contentos el hacerlo, el libro, pero además, como estamos prologando las notas que hicimos en aquellos días, para ponerlas en contexto, nos movilizó mucho. Claro, imagínate volver a recordar, por ejemplo, el reportaje a Spinetta en la época de Kamikaze, en su casa de Florida. Y todo lo que estaba pasando, porque sucedió en medio de la guerra de Malvinas ese reportaje. Claro. Entonces, con la atmósfera de ese momento. Claro, entonces me revolvió un montón de cosas, sí. Claro. La nota del grupo Television, por ejemplo, yo recuerdo que la hacía a pocas cuadras de donde trabajaba en el sello Music Hall, y la escribí fundamentalmente en un restaurante chino que iba todos los días. O sea que hay elementos hasta jocosos. Y no me cabe la menor duda que los prólogos de las notas de Pipo y de Claudio van a tener el mismo sazón, ¿no? Sí. La misma cosa. Así que bueno, ese es un ejercicio muy fuerte, el volver a recordar esas notas y darme cuenta en la mayoría de los casos qué actualidad que tienen, ¿no? Cómo están vigentes.
no solo por los músicos de los cuales hablamos, sino también por la onda que tienen las notas. Así que por la historia que atraviesa nuestro país también, me imagino. Que hablar de ecología en aquel momento, por ejemplo, ¿no? Bueno, justamente la parte de Pipo, que era uno de los pioneros en hablar del tema, junto con José Luis D'Amato, que a pesar de que no está en el libro, está presente siempre de alguna forma, fueron pioneros, sí, en hablar de lo que se venía, ¿no? Del desastre climático, por un lado, de la polución de los mares, o sea, todo esto lo estábamos hablando en 1977, 78, cuando incluso era políticamente incorrecto hablar de cualquier cosa que causara zozobra, ¿viste? Porque se supone que estábamos en un país ideal en donde estaba todo bien, donde éramos derechos y humanos. Bueno, realmente volver a encontrarme con esas notas, porque de paso espié las notas de los otros. Fue fuerte, es fuerte. Y en cuanto a lo que vos me preguntabas, si esa herencia continuó, yo creo que hicimos algo muy digno en la época de la mano. Que en este sentido quiero mandarle un abrazo a Ralph Rothschild, que posibilitó que la revista saliera en otro momento difícil ya para el material en papel escrito, que era el 2003-2004. Salíamos de esa efervescencia, de ese desastre del 2001, ¿viste? Y todavía no estábamos del todo haciendo pie. Y él se jugó y dijo, bueno, yo quiero invertir en este proyecto, y lo hicimos con Pipo, lo hicimos con Marcelo Fernández de Vitar, Martín Pérez, muy importante hoy en día, uno de los editores de Radar, y por supuesto con Petinato, que le puso mucho más que el nombre a la revista, y un montón de colaboradores y gente que se prendió. Fernando García, que tuvo una frase muy linda cuando cerró la revista, dice: me alegro mucho de haber trabajado en una revista que no es una franquicia. Una frase que hasta el día de hoy me quedó, ¿viste? Y claro, y duró 6 años, o sea, yo creo que mantuvo en parte el espíritu del Expreso en un contexto del siglo XXI. Claro. Y hay una pregunta que yo mismo me hago, antes que me la hagan ustedes, si sería posible hacer una revista así hoy en día. Yo creo que sí, que todavía es posible. ¿En formato físico? Sí. Ahora, que sea viable desde el punto de vista económico, nunca una revista es viable. Claro. Si teniendo en cuenta esa premisa, claro, es posible. Porque yo le digo a la gente que me dice, no, qué sé yo, los discos son caros. Bueno, pero es una cuestión de elección. Claro. Vos comprás una revista, comprás un libro, comprás algo que te gusta, y bueno, por ahí sufre una cena, que nunca pase eso, pero por ahí sufre, no sé, un zapato que ya está empezando a tener un ojito en la suela. Sí. Algo tiene que sufrir, porque no somos pudientes, yo por lo menos no lo soy. Sí. Pero uno hace elecciones y hay cosas que te gusta tenerlas. Claro. Entonces no es imposible. Los discos, los libros son un poco fundamentales, ¿no? Sí. Aparte, una cosa que dijiste vos una vez acá hace mucho tiempo, Alfredo. Mirá si un día el señor que maneja todas las redes sociales apaga la ¿no? Esa frase es de Martín Pérez, bueno, Copyright Gavilán. Yo me acuerdo que dijiste acá una vez hace mucho tiempo y siempre quedó, ¿no? Y si algún día viene el señor y apaga baja la perilla. La palabra exacta es, y si agarra la palanca y hace tuc. ¿No? Sí, totalmente. ¿Qué pasaría con toda una vida de años, no? No, seamos sinceros, yo entiendo que es necesario, que hoy en día es difícil editar discos físicos, pero hay una cuestión que tiene que ver también con el legado. Vos como artista, me imagino, viste, que querés dejar un legado, porque es parte del arte, querer dejar un legado. Como los pintores dejaron sus cuadros, los músicos dejan sus discos. Y a mí me parece que todo lo que es solamente digital es efímero. Toda esa gente a la cual le mandás esa cosa por internet, un buen día va a tener demasiado lleno el disco rígido y va a decir, ¿y esto para qué lo quiero? Claro. Si vos tenés un disco físico también lo podés vender, tirar o armar un coqueto cenicero, ¿viste? Sí, pero es distinto, lo pensás un poco más, claro, porque es una obra de arte hecha y derecha. Entonces a mí me parece que por ese lado hay que tomarlo. Y fíjate vos que el ebook, el famoso libro digital, no anduvo. Claro. Porque hay un enganche muy fuerte con el libro, como esa cosa que además es portable. Más portable que el libro no hay nada. Claro. Y ahí tenés uno de todo. Sí, acá tengo uno hermoso que editó. Esto es parte de una colección que están sacando, que son comentarios sobre libros. En este caso sobre Marquee Moon de Television, que es
precioso de un tal Brian Waterman. Esto está saliendo en la Argentina y lo que me encanta es que además del comentario del disco de Television por excelencia, hay todo un comentario de la época del punk neoyorquino. Para darles una idea, es como si saliera, por ejemplo, un libro sobre el primer disco de Almendra y se hablara de toda la generación de la cueva y los que estaban fuera de la cueva pero colaboraban, ¿no? Claro. Y a mí me encanta eso en un libro, que te hable de la obra, en este caso Marquee Moon, pero que te cuente el contexto, ¿no? Me parece que cumple completamente su labor. Un poco lo que están haciendo ustedes con este libro que están preparando del Expreso. Sí, esa es un poco la idea. La idea es que si yo te hablo de que lo fui a entrevistar al Flaco por Kamikaze, ponerte en situación. Claro. En una época donde nuestros propios aviadores eran cuasi kamikaze, ¿viste? Para entender las respuestas también del artista. O sea, absolutamente. Es fundamental el contexto. Sí, porque si no queda como desagregado, ¿no? Y me parece que a veces se pierde un poco también el concepto, porque los discos también están hechos y las canciones también son un reflejo y una pintura de la época, ¿no? Sí, yo creo eso, y en algunos casos donde vos haces una nota a un músico y la nota tiene 30 años y el músico siguió haciendo música, obviamente dar una pauta de lo que pasó después también viene bien. Y para eso un prólogo bien realizado es una buena obra. La muchachada del Expreso, los que van quedando, que son también vos, Claudio, Pipo y demás, tenían algo como que lo que yo llamo, que alguna vez escuché por ahí, el periodismo de anticipación, ¿no? Esta cosa de estar justamente un paso más adelante de los demás, quizá, en cuanto a información. ¿Cómo era abrevar en aquel momento también, Alfredo? Porque, digamos, hoy en día tenés un montón de vehículos que te llegan, que también hay que saber buscar y dónde. Por supuesto. Pero, digamos, en aquel entonces, ¿cómo se nutrían de los discos que venían, de las publicaciones también que estaban? Yo tenía la suerte de trabajar en Music Hall, que era una grabadora que tenía los derechos de varios sellos importantes de afuera, y de tener un trabajo privilegiado que era decidir qué se editaba en la Argentina. Por ejemplo, Marquee Moon de Television. Claro. Entonces, junto con los discos que nos mandaban las muestras, mandaban también biografías y mandaban fotos. Y eso me ayudó mucho, porque pude trasladar todo ese material que tenía en Music Hall, lo pude usar para el Expreso y también para mis primeros programas de radio. Pero también pasaban cosas increíbles. Por ejemplo, un día estábamos viendo de dónde íbamos a sacar material del sello Virgin, porque estábamos armando una nota sobre el rock de Canterbury, Soft Machine, Caravan, todas esas bandas. Y bueno, era un problema, no había fotos, no había material. Y de golpe cae en la redacción del Expreso el Pierre Bayona, el famoso gordo Pierre el vitricida. Y dice, muchachos, yo vengo de Inglaterra, estuve trabajando con la Virgin y me traje este sobre. Y pela un sobre tamaño, no A4, tamaño oficio, lleno de biografías y de fotos. Y casi lo llevamos en anda. Lo llevamos en anda por la redacción del Expreso, porque lo que más te faltaba era material técnicamente de primera mano, fotos glossy, como le decíamos en esa época, ¿no? Fotos brillosas, en blanco y negro. Y después llegaban publicaciones, por ejemplo, llegaba una publicación española maravillosa que se llamaba Vibraciones. Yo siempre respeté mucho el periodismo español. Perdón, Alfredo, ¿estás suscripto vos o la revista Expreso estaba suscripta o no, o ni siquiera? El Expreso estaba suscrito al Melody Maker, un gran diario inglés semanario. Y bueno, teníamos mucha información buena de ahí, que era uno de los pocos que tenía suscripción vía aérea en esa época. Porque, por ejemplo, el New Musical Express hasta el 81 no tuvo. Mirá. En el 81, cuando apareció, me suscribí. hasta que dejó de salir en papel, ¿no? Claro. Hasta hace poquito. Pero Vibraciones se la mandaban a Jorge Pistocchi, que siempre tuvo amigos por todas partes, por suerte. Y así, ¿viste? Nos nutríamos de todo y éramos muy curiosos. Amigo que viajaba al exterior, amigo que volvía con revistas o con libros o con ambas cosas. O sea que, bueno, de alguna manera, si buscabas la información la encontrabas. Yo creo que el principal disparador es la curiosidad siempre. Cuando hay curiosidad, lo demás se encuentra. Claro. Así que eso fue un poco. Y hoy en día... a mí me parece fantástico que exista toda esta usina de información. No creo que eso desmerezca el plan del investigador, porque por otro lado tenés que cotejarlo, ¿no? Porque también hay un poco de carne podrida, ¿no? Sí, dando vuelta por la web. Por eso digo, ¿no? Esto es saber buscar también, ¿no?
Sí. Después con el tiempo, bueno, va a aparecer, ahora meternos un poquito también en tu criatura, como digo yo, favorita, quizás sea la Casa del Rock Naciente, que ya tiene poco más de 2 décadas. Mirá, yo hice una trampa con la casa, festejé 20 años del micro y ahora festejo 20 años del programa. Siempre joven. A la gente que me dice siempre estás festejando 20 años, le puedo decir que no, que esa pequeña trampita tiene un motivo. La casa empezó como un micro dentro del programa ¿Cuál es?, de Pergolini, de La Puente y Gunman en el 97. O sea que hace un par de años festejamos 20 años de la aparición del nombre, si vos querés, del programa como micro. En el 2020 vamos a festejar 20 del programa largo que sigue hasta hoy. Y que se lo debo a Enrique Quique Prosen, que en el año 2000 me dijo: Alfredo, me parece que el micro amerita ya tener un espacio propio, y me dio 3 horas en un principio, que fueron las horas de los domingos de 7 a 10 de la noche. Así empezó el programa largo, que en abril va a cumplir 20, de emisión casi ininterrumpida, porque tuvo algunos meses fuera del aire, pero básicamente son 20 años de darle para frente. Yo te escuché a la mañana, te escuché a la tarde, y de hecho con tus otros programas, La Trama Celeste, Truco Gallo, mañana con el amigo Claudio Kleiman también, van por diferentes horarios. ¿Cómo? Es para que no se distraiga la gente. Claro, bueno, ¿cómo te pensás que es el público que te sigue, que te escucha? Ya sea a la noche, la Rock and Pop, ya sea mañana a la tarde, ahí en Truco Gallo. ¿Cómo pensás que es el perfil, si es que podés imaginar un perfil del oyente de Alfredo Rosso, de la casa en particular, si querés? Bueno, yo creo que son un poco como hermanos menores, ¿no? Gente que a la cual le puedo llevar, no sé, 10, 15 años, 20, pero también se ha subido gente a lo largo del camino, a lo largo de estos 20 años se ha subido gente que le gustó y que se encargó de encontrarme. Claro. También me pasa que hay gente que dice: yo te escuchaba, no sé, con Mario hace un montón de tiempo, después te escuché y después te perdí, ¿dónde andabas? Y yo seguía en la radio, pero en otro horario. De hecho, hubo 2 temporadas que estuvimos de 3 a 8 de la mañana, ¿viste? Sí. O sea, me dieron el dulce, 5 horas, eso sí. Me la dieron en Cultura para Todos, como dicen en el Tier, ¿viste? Los martes a las 3 de la mañana. Era la trasnoche del sábado al domingo. Pero debo admitir que Nahuel Suárez, que me dijo: mira, Alfredo, la opción es esta, es lo que hay. No me mintió, me dijo: vas a tener hasta más público. Y teníamos un montón de público, porque teníamos de la trasnoche del sábado toda la gente que volvía de la fiesta, en el auto escuchando. Cuando toda esa gente volcaba a eso de las 5 o 6 de la mañana, se sumaban los que se levantaban temprano, ¿viste? Claro. Gente que abría, no sé, el kiosco de revista, el portero, totalmente, se sumaba un nuevo público. Y cuando yo empezaba a derrapar del cansancio a las 6:30, ponía un tema largo, me iba a dar una vuelta a manzana alrededor de la manzana donde está la radio, volvía fresquito y seguía hasta las 8. Todo en vivo. Todo en vivo. Claro. Acompañado por los mates de los geniales operadores de la radio, porque ustedes saben que la radio se hace a mate. Absolutamente. Aquí lo tenemos al operador blandiendo su mate también, Chaca. Y también sabés que pensaba, Alfredo, en ese horario, que bueno, que el inefable también, gigante, Miguel Grimberg también tiene su programa Noctámbulo, ¿no? No sé, ahora no sé, pero digo, el rock que me hiciste bien también iba a las madrugadas. Sí, en el caso de Miguel, yo no sé hasta qué punto es volitivo, o sea, hasta qué punto él quisiera tenerlo en realidad en otro horario, y es el horario que le han dado. Si Miguel lo quiere tener en trasnoche, viva Miguel, porque con 83, ¿viste? Hay que hacerlo. Pero si no depende de él, diría que es una crueldad. Claro. Porque hay cosas que pasan en la radio a veces y que uno tiene que resignarse. Sí. Pero yo creo que una persona tan importante para nuestro arte y para nuestra cultura, porque dejemos el rock, Miguel abarca medio ambiente, abarca literatura, abarca pensamiento libre, humanismo, lo que vos quieras, y abarca también música. Entonces a mí me parece que un programa como el de él tendría que tener un horario central, es mi opinión. Ahora, si él lo hace en trasnoche por propia voluntad, obviamente estoy de acuerdo. Claro. Fue muy lindo hace 3 años ir a festejarle sus 80 con un montón de amigos. Fuimos todos a Nacional, le caímos de sopetón y le cantamos el Happy Birthday. Así que si hay una lejana posibilidad de que Miguel esté escuchando, Miguel,
sos un grande. Aparte, bueno, vive por acá cerquita, estuvo hace 2 años por aquí también. Andando también, por supuesto, con su edad de cuestas, ¿no? Así que, bueno, un poquito delicado este último tiempo, pero está activo, está escribiendo en Facebook. Sí. Así que ahora hace rato que no me lo cruzo por ahí, pero bueno, en cualquier momento seguramente va a aparecer. Aprovecho para recomendar 2 cosas que yo creo que ustedes van a coincidir. Una gran editorial que es Gourmet Musical, del querido Donoso. Él sacó un libro que se llama 80 preguntas a Miguel Greenberg y nos invitó a 80 personas a colaborar y hacer cada uno su pregunta. Y me pareció una idea fantástica, porque con esas 80 preguntas de alguna manera Miguel cuenta su vida sin ponerse a contar su vida, ¿me entendés lo que quiero decir? Sí. Entonces, es una idea tan buena que no sé cómo se le ocurrió a alguien antes. Me diste un pie muy lindo porque hace poco me regaló, Martín, acá mi amigo, productor también, el libro de Sebastián De Caro. Ajá. ¿No? Donde vos también participás hablando todo el tema del clan Mason y demás, ¿no? Y ahí dices algo muy interesante, vos, Alfredo, que das por tierra con lo que se dice mucho por ahí, que de alguna forma también los crímenes de Charles Manson le pegan un golpe de muerte al hipismo y al rock en algún momento, ¿no? Mirá, y vos decís que no, que salís como con otra respuesta. Yo creo que lo que pasa con el 69, que es un año muy especial, ¿no? Es un año donde ocurre Woodstock, que parecería ser como es el cenit de la generación de Acuario, o sea, la generación de los jóvenes que querían dejar su marca en el mundo, que no querían repetir la vida de sus mayores, todo bien por ahí. Pero también existía gente que estaba alterada, que estaba mal. El clan Manson realmente estaba mal, o sea, gente que tenía un pensamiento desviado y una cabeza criminal. Entonces, eso existió también. Por supuesto que hubo gente que aprovechó para meter todo en la misma bolsa. Claro. Woodstock con Altamont, que fue... Todo lo que fue buenas vibraciones en Woodstock fueron malas vibraciones en Altamont. Pero muchas veces sucede que en una misma época diversas situaciones hacen que vos tomes una postura y descartes la otra. Y la realidad nos dice que hay como una especie de yin-yang, que a veces coexisten 2 posturas. Claro. Y entonces es muy difícil analizar la historia si tomás solamente partido por una de las 2 cosas. Entonces, bueno, en ese año tan emblemático que fue el último año de los 60s, en realidad el último año de los 60 es 1970, ya lo sé, pero dejemos eso. Hablemos como habla la gente. El último año fue el 69 y pasaron todas esas cosas, el hombre en la luna, Woodstock, Altamont, el asesinato del clan Manson, y bueno, de alguna manera había que jugar con todos esos elementos y sacar tus conclusiones, ¿no? Y yo me acuerdo que las conclusiones que saqué en aquel momento, que estaba en tercer año del secundario, fue que de todas maneras me quedaba con las cosas positivas, a pesar de todo ¿Te recordás, Alfredo, pensando en ese momento? Digo, pensando lo que estaba pasando, lo que te había llegado, como joven, como... Sí, en el 69-70 ya tenía una postura que tenía mucho que ver con lo que pienso hoy día acerca de toda esta historia, ¿no? Por supuesto embrionaria y mucho más inocente, si vos querés, pero ya sentía la pertenencia a todo esto que llamamos un movimiento de rock, claro. Pero lo sentía no de una manera cholula, ¿viste? De ir atrás de los músicos, sino de una manera más como sentirme parte de una movida humanista. Interesante. Y también sentía las conexiones internacionales. Entendía que lo que sucedía acá con nuestro rock, con nuestros jóvenes, que en ese momento tenían además que bancarse la represión del Onganiato, que no era ningún chiste. No hay dictablandas, como dice Claudio Gavis, hay dictaduras. Pero era consciente del Mayo francés, era consciente de los movimientos de los jóvenes en Estados Unidos en contra de Vietnam. Y era consciente de cómo iba creciendo lo nuestro, ¿no? Porque fue el año que vi mi primer recital, que fue Almendra en el Coliseo. ¡Wow! Vos sabés que ahora volví con este tema de Lito Nebbia, Nito Mestre, etcétera, y miré para arriba, miré el Coliseo y me vi con mis 14 años en la cuarta bandeja viendo Almendra un domingo a la mañana del 69, y la verdad que estoy un poquito grande, me conmoví. Eso, te quería consultar, justamente estaba pensando con toda la historia, ¿no? De Alfredo, que ha ido a miles de lugares, visto tanto. O sea, lo procesás, o sea, sabemos que te da placer porque se te nota, o sea, lo irradias, pero digo, ¿tenés ese momento de retrospectiva que decís, la puta, qué lindo todo esto?
¿O lo vas viviendo? ¿Cómo lo llevas adelante? Las dos cosas, o sea, me entusiasmo con los recuerdos, pero no vivo de recuerdos, eso es importante. Y las dos cosas se juntaron este año maravillosamente en Londres, y les explico qué pasó. Yo fui al Festival de Glastonbury, que es una vieja pasión. Pero me dice una amiga que vive allá, que vive en Londres, me dice, esta noche en Londres tocan Los Espíritus. En Londres. ¡Chao! Yo no tenía la más mínima idea. Y estaban en el Hope and Anchor, que es un lugar donde empezaron varios grupos punk, en el noreste de Londres. Y que vos escribiste una nota punk para el Expreso Imaginario. Totalmente, y hablaba del Hope and Anchor, pero jamás había estado, ¿viste? Y en varios viajes nunca había ido. Esto es una nota de fui punk. Y me encuentro con el edificio que está como siempre en la misma esquina, y me encuentro con Los Espíritus, y fue un súper recital aparte, donde estaban tocando temas justamente de Caldero, del disco que están tenemos presentando de fondo, en este ¿no? momento. Sí. Y bueno, fue muy emocionante porque se juntó un poco todo eso, ¿no? Para mí siempre hubo un internacional del rock. Siempre me gustó el rock británico, el rock americano, pero siempre me gustó el rock argentino, ¿viste? O sea, para mí los discos de Manal, de Los Redondos, y de María Pien no tienen nada que envidiarle a los mejores discos que escucho de afuera. Porque es un problema de sentimientos, no hay, ¿viste? Hay tipos que te dicen no, porque el nivel técnico es distinto, no sé. Y vos a mí no me preocupa eso. Dijiste algo muy interesante, hablaste de la interpretación también, Alfredo. Sí, exactamente. Sí, y también creo que hace mucho la diferencia muchas veces en los artistas cuando... La fibra que te toca también es... Bueno, la forma de decir... Exactamente, y esto no pasó siempre. Vos sabés que antiguamente, quizás porque nuestros rockeros tenían tanto afán de mostrar lo que hacían, que no era común hace 35 o 40 años que hubiera covers. Muchos se sorprendieron cuando el Flaco hizo el cover de Amor de Primavera de Tanguito. Sí, pero hasta incluso estaba medio mal visto hacer un cover. Claro, no, era una cosa rara. Claro. El primero para mí que hizo un álbum de cover fue Juan Carlos Baglietto con Acné, pero en 1986. Ya el rock argentino tenía 2 décadas. Pero actualmente no sucede eso. Actualmente inclusive artistas que son relativamente nuevos han tenido la gracia de hacer todo un disco dedicado a ¿cómo se dice?, a difundir la música de otros autores que son de su misma generación. Y uno de esos casos es María Pien. Me encantaría que escuchemos a María Pien, una gran intérprete, que tiene un disco que se llama Afuera el sol estalla, y entre sus temas hay un tema de otra gran cantautora, Lucila Pivetta. Y el tema se llama Música de Besos, así que cuando quieran con ese tema nos vamos despidiendo, agradecerte mucho por esta visita. Muchísimas gracias. Sé que tenés una cena ahora. Tengo una cena con amigos. Con lo pactado, diste justo al pie para eso, agradecerte de vuelta, Alfredo, como siempre, todos los años que estás por aquí. Y bueno, si querés decirnos algo más, todo tuyo. Yo lo que quiero decir es que estoy muy contento, se me fue volando la hora del Jardín de los Presentes en Radio Zoe, y espero que haya una parte 2 o 3 o 4 en cualquier momento. Así será. Alfredo muy buen Rosso, año, queridos amigos. Igualmente para vos. Y bueno, paso Alfredo Rosso una vez más, nuestro padrino en el Jardín de los Presentes. Un lujo, che.